Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a ver conceptos de masa molecular y conceptos de mol, ¿sí? Tema muy importante para que puedan entender lo que se viene a partir de la segunda parte de la materia química. Tómense un cafecito, lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible, pero bueno, sepan que es un tema complejo y que es un tema troncal. Mi nombre es Susana y vamos a comenzar con la clase. Bueno, cuando nosotros hablamos de masa o de peso, ¿sí? Nosotros tenemos como elementos que ya estamos acostumbrados a ver en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, un camión, y ya directamente lo asociamos con una cantidad de kilogramos o una cantidad de peso, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, el camión, ya sabemos que el peso de ese camión va a ser toneladas, ¿bien? O si vemos una persona o un amigo, un profe o lo que sea, ya sabemos que esa persona va a pesar en kilogramos. O si tenemos una pastilla en la mano o tomamos un medicamento, ya sabemos que ese medicamento está en miligramos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que averiguar o saber la masa de un átomo? Bien, ahí ya nos empiezan a surgir signos de interrogación y la realidad es que esta pregunta ya se hizo muchos años atrás. Bien, entonces, no vamos a ver la parte de la historia, pero sepan que los estudiosos definieron como la unidad de masa atómica, o sea, la masa de un átomo, como la doceava parte de la masa del carbono. ¿Por qué el carbono? Porque se estudió que el carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. Y repasando conceptos, o aclarando conceptos mejor dicho, sabemos que un nucleído es nada más y nada menos que un átomo considerando el núcleo del átomo, ¿sí? Considerando la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Bueno, la masa del nucleído carbono 12 fue determinada por métodos indirectos de forma experimental. Bien, carbono 12, ¿por qué? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan de que hablábamos cuando hablábamos de esta suma, o sea, de protones y de neutrones? Hablábamos del número másico, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan en la clase que vimos número atómico y número másico y que yo les hice una comparación entre los dos? Bueno, acá volvemos al mismo concepto. Ahora, la masa de ese nucleído está calculada de forma experimental y dio como resultado 1,9926 por 10 a la menos 23 gramos. Bien, esto corresponde a lo que se plantea como 12 UMAS. Bien, 12 unidades de masa atómica. Entonces, si 12 UMAS corresponden a 1,9926 por 10 a la menos 23 gramos, una UMA, ¿sí? ¿A cuánto corresponderá? O sea, lo que yo estoy calculando en este momento es la masa de un átomo, ¿bien? De este carbono. Ahora, planteando la incógnita con una regla de tres simples, nos da que una UMA por 1,9926 por 10 a la menos 23 dividido 12, y esta ecuación me da 1,6605 por 10 a la menos 24 gramos. Bien, este es el valor que tienen que alcanzar para llegar a la masa de un átomo. Bien, ¿es para todos los elementos igual? No, en general se da este número como dato para los problemas en resolución, en búsqueda de la masa de un átomo. Bien, se da como dato. Y por último, ustedes me dirán, sí, Susi, pero yo en la tabla periódica veo la masa, el número másico como si fuese con decimales, no como números enteros. Y esto tiene una explicación muy simple. También en la misma clase, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, hicimos la comparación, surgió un dato o un concepto que era el concepto de isótopo, ¿se acuerdan? Bueno, ese isótopo en general lo que varían no varía el Z, sino varía el número másico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, en la naturaleza hay un montón de formas de carbono, por ejemplo. Hay carbono 12, carbono 14, carbono 15, 16 y así sucesivamente. Lo que se saca de eso es un promedio de las especies que están presentes en la naturaleza. Por lo tanto, ustedes no van a ver
un número másico de forma entera, si no lo van a ver con decimales, ¿de acuerdo? Pero para este tipo de ejemplos, de este tipo de cálculos, se toma el número entero, ¿de acuerdo? Ahora, yo entiendo que estén así porque es un concepto súper difícil y súper nuevo para ustedes, pero confíen, se los hice de la forma más amigable posible y vamos a seguir ahondando en este tema. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en el concepto de masa molecular, ¿sí? Y primero lo que tenemos que hacer es definir moléculas, ¿no es cierto? Y la molécula se define como la unidad más pequeña de sustancia que conserva las propiedades químicas de los elementos que interaccionan, ¿de acuerdo? Ahora, la masa promedio de las moléculas de una sustancia tiene que calcularse y para eso tienen que conocerse los átomos involucrados y la masa atómica de los mismos, o sea, de los átomos que están involucrados en esta asociación, ¿de acuerdo? Y para calcular la masa molecular se debe sumar las masas de sus átomos cuantas veces aparezcan en la fórmula. Esto quiere decir traducido que, por ejemplo, si yo tengo un dióxido de carbono, este dióxido de carbono tiene un átomo de carbono, ¿sí? Cuyo masa atómica es de 12 UMAS, y dos átomos de oxígeno cuya masa atómica va a ser 16 cada uno, ¿no es cierto? Lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, la suma sería la masa atómica del carbono más dos veces la masa atómica del oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa cuando nos hablan de en cantidad? ¿Sí? Nos hablan de cantidad y nosotros automáticamente, por una cuestión de cotidianidad, la asociamos a un peso, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a comprar un kilo de naranjas y ya asocio que en esa naranja, en ese kilo de naranjas puede haber una X cantidad de naranjas según el tamaño, la forma y el jugo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a comprar un kilo de pomelos, ya claramente no lo voy a asociar con la misma cantidad de naranjas. Bueno, esto es lo que se plantearon los químicos también en su momento, de que la cantidad de elementos que constituyen un peso, por ejemplo un kilo, no era la misma de acuerdo al elemento en cuestión. O sea, la cantidad de naranjas que yo voy a tener en un kilo no va a ser la misma cantidad que yo tenga en un kilo de pomelos. ¿Se entiende? Entonces, con los elementos pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿por qué? Porque diferente gramaje, ¿sí? Va a depender de la cantidad, o sea, de la masa atómica de ese elemento, para poder más o menos calcular una cantidad de elemento. Ustedes fíjense que acá en la parte de abajo tenemos como ejemplo al aluminio y al plomo. Ustedes fíjense que el A, o sea, la masa atómica del aluminio, es igual a 26,98 UMAS, ¿no es cierto? Pero el plomo, por ejemplo, es mucho más pesado, ¿sí? Tiene una masa atómica de 207 UMAS. Por lo tanto, si yo tengo un gramo de aluminio y un gramo de plomo, la cantidad que yo vea a nivel macroscópico no va a ser la misma. Bueno, con esto se enfrentaron los físicos y los químicos en su momento y necesitaron como establecer un lenguaje común, ¿bien? Un lenguaje común que me diga que en determinada cantidad de sustancia, ¿sí? Había tanta cantidad de moléculas o de iones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y bueno, para subsanar el problema, ¿sí? De cuánta cantidad cabía en un kilo, por ejemplo, o en un gramo, se introduce el concepto de mol. Bien, mol está definido como la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales que el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12. Bien, carbono 12, ya sabes, ya lo charlamos, siempre se elige el carbono porque es el elemento más abundante a nivel de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, estas unidades elementales son una bolsa de gatos, ¿sí? Son una bolsa de gatos porque estas unidades elementales pueden ser átomos, asociaciones de iones, moléculas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, la bolsa esta de gatos necesita que siempre que tengamos el concepto o manejemos el concepto de mol, aclaremos a qué, digamos, unidad elemental nos estamos refiriendo. Bien.
Y otro concepto que quiero que se lleven, y de acá hasta que terminen la cursada, es que el mol no es una unidad de masa, ¿sí? No es una unidad de masa, es cantidad de sustancia. Esto puede aparecer, por ejemplo, en un choice que sea medio rebuscado y le pongan el mol es una unidad de masa. No, ustedes responden no, es incorrecto. Es una unidad de cantidad de sustancia, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y quién le dio forma a este concepto? ¿Sí? Fue un señor italiano, físico-químico, apellidado Avogadro. ¿Sí? Y de este, como ya les conté también, que todo físico, químico, doctor, médico, lo que sea, les ponía su nombre a su descubrimiento. Bueno, el descubrimiento se llama constante de Avogadro y es simbolizado con la N sub A. ¿Bien? Si ustedes ven la N sub A, están hablando de la constante de Avogadro. ¿Qué dijo este señor? Este señor dijo que un mol, ¿sí?, tenía 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales. Acuérdense que estas unidades elementales era una bolsa de gatos y que siempre íbamos a determinar o a aclarar de qué elementos estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tomó este señor Avogadro, el doctor Avogadro? Tomó, por supuesto, al carbono, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho, en diapos anteriores, habíamos hecho la cuenta, bien, de cuánto valía un átomo de carbono. Pero el elemento en cuestión no tiene uno solo, acá dice que tiene 12 UMAS, ¿no es cierto? Entonces, este número es tomado como dato que corresponde al gramo, a los gramos de 12 UMAS que corresponden al átomo de carbono, ¿no es cierto? Entonces, acá se planteó, ¿sí?, que este átomo de carbono, con sus constituyentes del nucleído, ¿sí?, tenía esta cantidad de gramaje. Bien, ahora, equipararon la suma con los gramos, bien, y dijeron que el carbono 12 tenía 12 gramos. O sea, hicieron la equiparación de las UMAS con los gramos, ¿no es cierto? Y de esta cuenta, o sea, de este planteamiento de regla de tres simples, surge la cantidad de átomos de carbono que tiene un mol de sustancia, o sea, un mol de carbono. Este mol siempre es el mismo, ¿sí? Un mol corresponde siempre ni siquiera se tiene en cuenta del elemento que se trata, ¿sí? Siempre un mol es 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales. Bien, eso es constante. Constante quiere decir que no se modifica a través del tiempo y que no se modifica tampoco si yo, por ejemplo, hablo de un mol de agua o de un mol de carbono o de un mol de hierro, ¿sí? El número de unidades elementales siempre va a ser el mismo. Bueno, y establecido el concepto de mol, ¿sí?, no tendríamos que esperar otra cosa que hablar de masa molar, ¿no es cierto? Entonces, la masa molar es la masa de un mol de átomos de un elemento y va a depender del tipo de elemento que nosotros estemos calculando y se va a simbolizar siempre con la letra M mayúscula y la unidad va a ser la unidad gramos sobre mol. Lo más importante que quiero que se lleven, ¿sí?, es que ya no vamos a hablar de UMAS, no vamos a hablar de unidad de masa atómica, sino vamos a hablar de gramos. Bien, cuando hablemos de masa molar vamos a hablar de gramos. Y esto creo que respiramos todos cuando se hizo la equiparación de UMAS sobre gramos porque no sabíamos cómo se nos mezclaban todos los datos, ¿no? Entonces, ¿cómo arribaron a que, por ejemplo, el carbono 12, ¿sí?, que tiene un número másico, un número de masa de 12, se equipare a gramos, ¿sí?, o tener como una referencia de peso, ¿no es cierto? Bueno, se hizo todo un planteo donde se tomó al átomo de carbono 12, se equiparó a sus sumas, ¿sí?, a la unidad de masa atómica, y se comparó con el concepto de mol y las unidades que están establecidas en el concepto de mol, ¿no es cierto?
Esta multiplicación dio 7,2306 por 10 a la 24. Bien, ahora, lo que nosotros teníamos que encontrar, ¿sí?, es lo que correspondería a la masa de un mol. Bien, o sea que necesariamente teníamos que hacer el pasaje de estas UMAS, ¿sí?, o esta unidad de masa atómica, a gramos. Entonces, teniendo como dato la UMA, ¿sí?, el valor de la UMA como gramaje, se comparó con el gramaje de un mol de átomos de carbono y se llegó al resultado de que el carbono tiene, o la masa molar de un carbono es de 12,011 gramos. Creo que más de uno está suspirando, o sea, a partir de este momento ya nos olvidamos de las sumas y empezamos a manejarnos en gramos. Gracias al cielo. Y ustedes me dirán, Susi, ¿en serio tenemos que estudiarnos todo esto? Sí, lamentablemente es un tema troncal, es un tema que toman mucho, ¿sí? Y es un tema que van a usar de acá en más para entender los conceptos que vienen, ¿de acuerdo? Así que dudas, comentarios, todo lo que ustedes quieran en la caja de comentarios debajo, ¿sí? Acá les dejo mi Instagram y les mando un beso a todos.